Hola, saludos a todos. Vamos a comenzar este video donde vamos a analizar un problema en donde ya no solamente se aplican las condiciones de equilibrio en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Para ello tenemos que recordar que tenemos ahora un diagrama de cuerpo libre donde vamos a considerar esas fuerzas distribuidas a lo largo de los tres ejes. Es exactamente lo mismo, nada más considerando lo que es el eje Z. Tenemos entonces el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar esas fuerzas. Vamos a tener, como lo dice la figura, para determinar cada una de las tensiones de esos cables, tenemos que entonces descomponerlo. Entonces vamos a tener aquí una fuerza que vamos a llamar fuerza AB. Vamos a tener aquí una fuerza que vamos a denominar la fuerza AC y una fuerza aquí que vamos a denominar la fuerza AD. Entonces, ya que tenemos esto, procedemos a descomponer en vectores. Entonces, vamos a poner aquí con un color un poco distinto que se pueda notar. Vamos a tener entonces esto. Vamos a tener aquí nuestro vector que está a lo largo de esta línea para el caso de la fuerza AB. Voy a poner otro color porque este casi no se ve. Vamos a poner este de aquí. Vamos a tener un vector que está dirigido a lo largo de la cuerda AB, que únicamente se dirige a lo largo de la componente en X. Entonces vamos a tener que la fuerza, vamos a ponerlo con otro, vamos a tener entonces que la fuerza que va de A a B, recordemos que es un vector, va a estar dado por su magnitud y su dirección. ¿Ok? Únicamente hay una componente en Y, esa es la única que vamos a tener. Entonces, vamos con la componente ahora en la fuerza AC. ¿Ok? Sus componentes, mejor dicho. Entonces vamos a tener, si nos damos cuenta, podemos expresar esto de esta manera. Vamos a tener este vector que vamos a descomponer en componentes. Aquí vamos a tener una componente en Y, una componente en X y una componente en Z. Dado eso, pues ya procedemos a darnos cuenta que la parte de la componente en X va a estar en el octante negativo. Entonces vamos a tener lo que es la magnitud FAC, que me va a multiplicar, en este caso, como necesitamos esa componente, nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, es decir, tenemos esto de aquí con un ángulo de 60 grados, queremos su proyección del vector a lo largo del eje X, entonces tenemos que ubicarnos en el plano XY. ¿Y cómo vamos a encontrar esa proyección? Simplemente con el coseno del ángulo, ¿ok? Que vamos, bueno, lo iba a poner aquí, pero mejor lo ponemos de este lado, que vamos a tener entonces un coseno de 60 grados, ¿ok? Ya que tenemos esta proyección, podemos verlo como si fuera la sombra de este vector que se dirige a lo largo de este plano. Y ya vemos esa sombra proyectada. Aquí vamos a tener, vamos a denotarlo de esta manera, esta flechita de aquí, que es el ángulo, o bueno, mejor dicho, la proyección del vector FAC', para especificar qué es su proyección. Y tenemos lo que es un ángulo de 30 grados, que está aquí. ¿Cuál va a ser entonces su proyección ahora a lo largo del eje X? Simplemente va a ser por la identidad trigonométrica del seno de 30 grados. La dirección ya la estamos dando aquí, es negativo, simplemente se ubica en ese octante negativo, donde X es negativa. Entonces vamos ahora con la componente en Y. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Vamos a establecer nuevamente su magnitud del vector. Vamos a tener ahora lo que es el coseno de 60 grados, porque nuevamente estamos en esa proyección. Y ahora, en lugar del seno, va a ser el coseno de 30 grados. Ok. Ya tenemos ahora lo que es la proyección a lo largo del eje Y. Y ahora vamos a tener más la magnitud de este vector por el seno de 30 grados, que diga de 60 grados, ya que ahora es la componente en el eje Z. Obviamente vamos a especificar aquí los vectores unitarios para que no haya confusiones y especifiquemos lo que es la dirección. Ya tenemos este vector dado de esta manera, solamente falta pues simplificarlo. ¿Cómo nos quedaría esto? Simplemente nos quedaría como menos un cuarto de la magnitud de la fuerza AC, obviamente en la dirección en Y, más la raíz de 2, que diga de 3, sobre 4, por la magnitud del vector en J, más la raíz de 3 sobre 2 por la magnitud del vector en la dirección en K.
¿Ok? Ya tenemos hecho esto. Y una vez hecho eso, ¿qué se procede a realizar? Nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento para la fuerza AD. Entonces vamos a tener que la fuerza AD, o este vector, va a estar dado por sus componentes. Aquí ya nos están dando los cosenos directores. Simplemente es aplicar coseno del ángulo y con eso vamos a obtener lo que son sus componentes. Entonces vamos a tener nuevamente la magnitud del vector, que me va a multiplicar coseno de 120 grados porque es el ángulo medido desde la cuerda con respecto al eje X. Vamos a tenerlo aquí, no es necesario especificar lo que es el signo negativo porque el mismo coseno del ángulo nos va a decir ese resultado. Entonces es en la dirección de Y. Después vamos a tener lo que es menos FAD coseno de 60 grados, donde vamos a tener ahora la dirección en la parte del eje J. Podemos ponerlo así como menos coseno de 60 grados o bien podemos especificar esto como positivo y darnos cuenta que si tenemos un ángulo de 60 grados en la tensión AC, es decir, esto que tengo aquí, 60 grados, ¿cuánto nos va a faltar para llegar a esta parte? Si lo estamos midiendo con respecto al eje Y, entonces si tenemos que la suma de esos ángulos nos dan 180 grados, simplemente a 180 le restamos 60 y vamos a tener un ángulo de 120 grados. Entonces podemos expresarlo como lo puse aquí o bien ponerlo de esta manera, que vendría siendo lo más correcto. Entonces vamos a dejarlo como más coseno de 120 grados, ¿ok? En la dirección en Y. Y ahora vamos con el otro ángulo. Vamos a tener que esto va a ser más la magnitud del vector nuevamente por el coseno de 45 grados. Ese ángulo sí está medido con respecto al eje Z, por lo tanto no hay problema. Siempre es importante considerar que esos ángulos estén medidos con respecto al eje coordenado en el cual nosotros estemos buscando la componente. Dicho de otra manera, pues tenemos que considerar el signo o hacer lo que acabo de hacer anteriormente, de restar si es un ángulo de 90 grados el que nos falta, cosas así. Ok, entonces ya que tenemos hecho esto, ya tenemos todas las componentes de este vector, procedemos nuevamente a simplificarlo para que quede un poco más agradable. Visualmente vamos a tener aquí menos 1/2 de la fuerza AC en Y. Vamos a tener aquí menos 1/2 también porque es el coseno de 120 grados, que es menos 1/2. 1/2 de la magnitud del vector en la dirección en J, más la raíz de, en este caso, de 2 sobre 2 por la magnitud de la fuerza AC en la dirección en K. Una vez hecho esto, ya tenemos todo lo que son las componentes de cada uno de los vectores. Ya todas las fuerzas están descompuestas en componentes. Ahora, ¿qué procede a realizarse? Tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes coordenados para poder nosotros determinar el sistema de ecuaciones con el cual podemos resolver este sistema físico. Entonces, una vez hecho esto, pues vamos a borrar a continuación todo lo que tenemos anotado y vamos a seguir con eso. Entonces, ya que tenemos hecho eso, pues vamos a establecer lo siguiente. Vamos a tener la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces vamos a recordar de las ecuaciones que teníamos anteriormente, vamos a identificar lo que son las componentes en el eje Y, es decir, en el eje X. Vamos a tener, recordemos, una componente para la fuerza AB. Vamos a tener una componente que nos dice que es de menos 1/4 de la fuerza AC menos 1/2 de la fuerza AD. ¿Ok? Todo esto igual a 0. Todo esto igual a 0 porque estamos en equilibrio. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para cada uno de los otros ejes coordenados. Entonces vamos a tener la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces vamos a tener lo que es ahora la raíz de 3 sobre 4 por FAC menos 1/2 de la magnitud de la fuerza AD. Esto igual a 0. Y ahora, nuevamente el mismo procedimiento, pero para la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Vamos a tener que esto va a ser igual a 0, entonces vamos a tener ahora lo que es la raíz de 3 sobre 2 de la fuerza AC más la raíz de 2 sobre 2 de la fuerza AD.
Y aquí consideramos la fuerza de 300 libras que se está aplicando. Entonces vamos a tener menos 300 igual a 0. Ya tenemos hecho esto, como nos damos cuenta es sencillo, simplemente es hacer la sumatoria de las componentes en cada uno de los ejes coordenados para poder determinar entonces la expresión. Hecho esto, por ejemplo, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Hay muchos métodos de solución para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Podemos aplicar método de igualación, método de sustitución o simplemente meterlo todo en una calculadora que pueda tener esos resultados de una forma más directa. Pero como no es el caso, vamos a expresarlo de una forma más visual donde se pueda realizar esto de una forma más sencilla. Entonces vamos a tener aquí nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Ya que tenemos eso, procedemos a nosotros a despejar alguna de esas fuerzas. ¿Cuál va a ser lo más simple? Simplemente vamos a tomar lo que es la ecuación 2 y vamos a despejar lo que es la fuerza AC. Si nosotros tomamos, vamos a poner aquí de la ecuación 2, para que quede más representado, FAC, lo despejamos, hacemos todo ese proceso y ¿cuánto nos va a quedar aquí en esta parte? Vamos a tener que va a ser 4 sobre 2 por raíz de 3, ¿de quién? De la fuerza AD, ¿ok? Estamos despejando, simplemente esto lo simplificamos y nos va a decir que es igual a 2 sobre raíz de 3 de la fuerza AD, ¿ok? De su magnitud. Ya tenemos un despeje. Ahora bien, sustituimos este término que tenemos aquí, sustituyendo, vamos a ponerlo, sustituyendo FAC en la ecuación 3, que es la que sigue. Procedemos a realizar el mismo procedimiento. Como nos damos cuenta, tenemos aquí, simplemente nos va a quedar en un solo término y ya entonces procedemos a despejar lo que es el valor. Entonces vamos a sustituir, vamos a tener entonces raíz de 3 sobre 2 que me va a multiplicar a la fuerza AC que está dada por esta expresión que tengo aquí. Lo vamos a expresar simplemente como 2 sobre raíz de 3 por FAD más raíz de 2, vamos a poner aquí bien el más, raíz de 2 sobre 2 de la fuerza AD, ¿ok? Esto igual a 300 libras. Ya pasamos lo que es esta parte de este lado, o mejor dicho, sumamos cada uno de esos términos en el lado opuesto. 300 de un lado, 300 de otro, porque es una igualdad. Entonces, ya que tenemos hecho esto, nos damos cuenta que aquí podemos cancelar estos términos. Se están dividiendo 2 entre 2, es esto, raíz de 3 entre raíz de 3 es 1, entonces nada más nos queda eso. Y si nosotros despejamos, podemos tener que la fuerza AD va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a las 300 libras que tenemos acá, dividido, podemos factorizar esto, vamos a tener FAD, vamos a ponerlo aquí, donde vamos a tener 1 más raíz de 2 sobre 2. Es un factor común que nos está dando aquí, obviamente todo esto igual a 300. Este factor común lo despejamos, vamos a tener lo que es 1 más raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos va a dar este resultado? Simplemente nos va a dar 175.735 libras, ¿ok? Este resultado, pues obviamente lo tenemos que simplificar porque estamos hablando de datos de ingeniería. Entonces va a ser de 176 libras para un valor redondeado. Ya tenemos esa fuerza, ya tenemos la primera fuerza que conocemos. Ahora sustituimos este valor en la ecuación que tenemos aquí, que vamos a llamar la ecuación 4. ¿Ok? Sustituimos el valor de FAD en la ecuación 4 y nos va a decir que el valor de FAC va a ser igual a 202.921 libras. Nuevamente redondeamos, tomamos esas tres cifras significativas, redondeamos, nos dice que es de 203 libras. Sustituimos ahora esos valores en la ecuación 1 para despejar FAB y FAB vamos a encontrar que simplemente va a ser igual a 138.597 libras, lo cual vendría siendo igual a 139 libras aproximadamente, ya redondeando el número. Entonces, con esto ya tenemos lo que es la fuerza de la cuerda AB, la fuerza de la cuerda AC y la fuerza de la cuerda AD.
Como se ve, es algo sencillo, simplemente es descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes cartesianas y posteriormente hacer la sumatoria de fuerzas en cada uno de esos ejes para poder establecer el sistema de ecuaciones y resolverlo y obtener los valores que nos están pidiendo. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima.